Un saludo profesor, quien le habla, Brian Steven Cano. Este video corresponde a la actividad 4 titulada La cotidianidad de la física. Para ello tomé como referencia la escena 1, etapa 3, donde nuestra canica pasa por un flexómetro. Este experimento nos permite observar cómo diferentes fuerzas interactúan en el movimiento de la canica. Para esto debemos tener en cuenta ciertos criterios. La masa de la canica. Este es un factor crucial en este experimento, ya que la masa determina la cantidad de energía cinética que tendrá al moverse. Cuanto mayor sea la masa, mayor será la energía cinética cuando la canica está en movimiento. En nuestro caso, la masa de nuestra canica es de 20 gramos. Otro factor a tener en cuenta es la gravedad. Esta es la fuerza que atrae a la canica hacia el suelo. En nuestro experimento, la canica cae a una altura de 72 centímetros o 0.72 metros, lo que significa que está en caída libre. La aceleración debida a la gravedad, teniendo en cuenta la gravedad, es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, lo que afecta directamente la velocidad de la canica a medida que ésta desciende. Los factores es el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación en el que está el flexómetro también juega un papel importante. Un ángulo mayor significa que la canica caerá más rápidamente debido a la mayor componente de la fuerza gravitacional que actúa a lo largo de la cinta métrica. Esto incrementa la aceleración de la canica a medida que se desliza. Pues teniendo en cuenta los datos anteriores de que va a caer a una altura de 0.72 metros y que la elongación o la distancia a la que se estira nuestro flexómetro o cinta métrica es de 1 metro. A tener en cuenta es la aceleración de la canica, que se puede calcular utilizando la fórmula de la segunda ley de Newton, que establece que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. En este caso, la fuerza neta es la componente de la gravedad que actúa a lo largo de la cinta, lo que resulta en una aceleración que aumenta la velocidad de la canica. Como conclusión, al observar el movimiento de la canica al pasar por el flexómetro, podemos ver cómo interactúan todas estas fuerzas, como son la masa, la gravedad, teniendo en cuenta el ángulo de inclinación y la aceleración para influir en su movimiento. Mucho gusto, me presento, mi nombre es Junior Moreno y voy a ser el encargado de explicar las fórmulas que aplicamos en nuestra máquina de Rue-Goldberg, teniendo en cuenta que tenemos un diámetro en la cinta de 1 metro, la altura de caída que es de 0.72 metros y la masa o el peso de la canica que corresponde a 20 gramos. A partir de este vamos a hallar entonces la fuerza normal, la aceleración, la velocidad inicial y el ángulo de caída pues correspondiente a los datos, los únicos 3 datos que tenemos. Entonces ya iniciamos con cada una de estas fórmulas. Entonces, empezamos con hallar el ángulo de inclinación. ¿Cómo lo haremos? Entonces, primero tenemos que identificar las dimensiones, la cual necesitamos conocer la altura, que ya la tenemos. En nuestro caso sería 0.32 metros de altura, y la longitud o el diámetro, que sería igual a 1 metro. Para calcular la longitud de la rampa, deberemos usar el teorema de Pitágoras con la fórmula de ángulo de inclinación es igual a raíz cuadrada de diámetro al cuadrado más altura al cuadrado. Entonces, para eso tenemos que calcular, luego de eso tenemos que calcular el ángulo de inclinación. ¿Cómo lo haremos? Usamos la función de la trigonométrica del seno inverso para encontrar el ángulo, la cual la fórmula es 0 igual a seno inverso, entre paréntesis, altura sobre el ángulo, y cerramos paréntesis. Entonces, después de esto nos va a dar un resultado, si nos dan resultados reales, lo vamos a convertir a grados. ¿Cómo lo vamos a convertir a grados? Entonces, cogemos los grados que nos den, lo igualamos a 0 por 180 sobre pi. Bueno, entonces para hacer todo esto vamos a reemplazar nuestros valores en la fórmula original, lo cual nos daría una longitud de la rampa entonces, igual a
raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0.72 al cuadrado, lo cual nos va a dar un resultado de 1.22 metros. Ahora, para hallar el ángulo de inclinación, necesitamos sacar el seno inverso, la función trigonométrica. Igualamos 0 sobre seno inverso y entre paréntesis 0.32 sobre 1.22, lo cual nos va a dar un resultado de 0.624 radiales. Para convertir estos radiales a grados, lo que vamos a hacer es que cogemos 0 grados, lo igualamos a 0.624, que fue el resultado anterior, por 180 sobre pi, y nos va a dar un resultado final de 35.75 grados de inclinación de nuestro experimento. Entonces, seguidamente vamos a hablar de fuerza normal por la parte de nuestro experimento. Entonces, sabiendo que la fuerza normal fue elaborada por Einstein y completó la teoría de la relatividad, es decir, fue la última de las fórmulas que completó la teoría de la relatividad. Para calcular la fuerza normal que actúa sobre la canica en la rampa, pues, de nuestro experimento, la fuerza normal es el componente de la fuerza gravitacional que actúa perpendicularmente en la superficie de la rampa. Haciendo una breve descripción de lo que hace la fuerza normal en nuestro experimento o nuestra etapa de Rubel. Entonces tenemos un diámetro de un metro a una altura de 0.72 metros, una canica que pesa 20 gramos o 0.02 kilogramos haciendo la conversión, y tenemos el ángulo de inclinación que es 35,75 grados. Teniendo estos datos, pues vamos a intercambiarlo en la fórmula, donde m es igual a la masa de la canica, que es 0.02 kilogramos, donde g es igual a la aceleración debida a la gravedad, es decir, 9.8 metros sobre segundos cuadrados, y el ángulo de inclinación es de 35,75 grados. Entonces, hablamos de aceleración cuando podemos determinarla usando la componente de la fuerza gravitacional que actúa a lo largo de la rampa, donde la fórmula que pertenece a esta, pues es la que tenemos plasmada aquí en pantalla, que significa entonces que aceleración es igual a la gravedad por el seno del ángulo, entendiendo que tenemos la gravedad de 9.8 metros sobre segundos cuadrados y el seno del ángulo que sería el seno de 35,75 grados. Entonces, esto nos va a dar un resultado de una aceleración de 5.73 metros sobre segundos cuadrados. La determinamos más sencillo porque ya tenemos el ángulo y tenemos la fuerza gravitacional. Entonces, a medida que se desplaza la canica por la rampa, pues va a tener una aceleración de 5.73 metros sobre segundos cuadrados.